reciban un saludo especial por parte del Consejo Superior de la Judicatura, de su presidenta, la doctora Diana Remolina Botía, y de la magistrada Gloria Estela López, coordinadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bienvenidos a este tercer taller en Derecho Disciplinario que hace parte del ciclo de capacitaciones virtuales denominado Reflexiones sobre los aspectos sustantivos y procedimentales de las actuaciones disciplinarias. En esta oportunidad nos acompañan como formadores la magistrada Elka Venegas Ahumada y el magistrado José Ariel Sepúlveda Martínez de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de Bogotá y de Bolívar respectivamente. La magistrada Elka Venegas, quien fue ternada para el cargo de magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y quien también se ha desempeñado como vicefiscal general de la Nación, nos hablará acerca de la labor de las autoridades administrativas que cumplen funciones jurisdiccionales durante la pandemia, así como la operatividad de los fenómenos de caducidad y prescripción frente a la acción disciplinaria. Por su parte, el doctor José Ariel Sepúlveda, quien se ha desempeñado como Procurador Judicial, Comisionado Nacional del Servicio Civil, hablará acerca de los principios del régimen disciplinario vigente. Tan pronto los facilitadores desarrollen su presentación, darán respuesta a algunas de las preguntas que se presenten a través del chat de participación. Asimismo, las inquietudes técnicas que se presenten sobre el registro, conexión y evaluación de la actividad académica serán atendidas por los ingenieros de la Escuela Judicial a través del chat de participación. Al finalizar también se habilitarán 2 códigos QR para la realización del registro de asistencia y la evaluación del curso. Bienvenida, doctora Elka Venegas. Buenas tardes, doctora Mary Lucero. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en estas conferencias. Estoy muy agradecida con la Escuela Judicial, con la doctora Mary Lucero y con todos los funcionarios, empleados, abogados y demás personas que nos están escuchando y viendo en esta transmisión. El tema que me ha correspondido desarrollar se denomina caducidad, prescripción y suspensión de términos judiciales. En esta intervención se trabajará básicamente con los acuerdos por medio de los cuales el Consejo Superior de la Judicatura resolvió decretar la suspensión de los términos judiciales en todo el país desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 24 de mayo del año en curso. Igualmente, por esos acuerdos reguló paulatinamente las excepciones a esas suspensiones de términos que consideró pertinente. Asimismo, se hará uso en esta intervención de manera primordial de los decretos legislativos 491 y 564 expedidos por el presidente de la República el 28 de marzo y el 15 de abril de 2020 respectivamente, sin perjuicio de que se citen y desarrollen de manera general otros decretos de esa misma naturaleza que se consideren importantes para el análisis de los temas que nos ocupan. Pues bien, de la revisión y estudio de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, se desprende que si bien en un principio se dispuso la suspensión de términos judiciales de manera general, con la excepción siempre de las acciones de tutela, la función de control de garantías y diversas actuaciones de carácter penal, paulatinamente dicha corporación fue señalando varias excepciones, primero relacionadas con el control de legalidad de los decretos legislativos por parte de la Corte Constitucional y de los actos administrativos por el Consejo de Estado o por los tribunales contenciosos dictados al amparo de las emergencias sanitaria o económica por el presidente de la República o las autoridades de orden nacional, departamental o municipal. Luego, las excepciones a la suspensión de los términos están relacionadas con aquellos eventos que con ocasión de la expedición de los decretos de aislamiento preventivo obligatorio generaban una situación apremiante de intervención de las autoridades judiciales, es decir, de demanda de justicia. Después se han venido consagrando otras excepciones a la suspensión de términos que en mi concepto tienen que ver con la posibilidad de adelantar o culminar esos procesos sin la presencia de los funcionarios
o empleados o intervinientes o sujetos procesales en las sedes judiciales. Asimismo, con la implementación de las medidas que se han venido adoptando para hacer realidad la realización de las audiencias o sesiones de salas virtuales, el expediente digital y la implementación de las notificaciones por medios electrónicos. En efecto, el 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el acuerdo número 111517, por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo y hasta el 20 del mismo mes y año. En esa oportunidad, el Consejo Superior exceptuó de la suspensión de términos las acciones de tutela, los despachos judiciales con función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tuvieran programadas audiencias con personas privadas de la libertad, bajo la condición de que se pudieran hacer virtualmente. Asimismo, ordenó a los magistrados y jueces que coordinaran y dieran las instrucciones para que los servidores judiciales a su cargo laboraran desde sus casas, indicando las actividades que cada uno debía desarrollar y controlara su cumplimiento. Posteriormente, se profirió el 16 de marzo el acuerdo 11.518, mediante el cual se decidió mantener las medidas de suspensión de términos en los juzgados, tribunales y altas cortes entre el 16 y el 20 de marzo, exceptuando las acciones de tutela y los habeas corpus. Igualmente, resolvió que las audiencias programadas en los juzgados de conocimiento con personas privadas de la libertad se realizarían solo si se podían llevar a cabo por medios virtuales y que en lo relacionado con los juzgados de control de garantías se llevarían a cabo las diligencias con personas privadas de la libertad. Igualmente decidió que los jueces de ejecución de penas solo atenderían solicitudes de libertad con pena cumplida, con o sin rendición de penas, libertad condicional, prisión domiciliaria y formalización de la reclusión. Con el acuerdo número 11.519 del 16 de marzo de 2020, el Consejo Superior suspendió también los términos de la revisión eventual de tutelas de la Corte Constitucional del 17 al 20 de marzo del 2020. Como consecuencia de ello, los despachos judiciales no deben remitir las acciones de tutela a la referida corporación. Se pronunció una vez más sobre el trabajo de los funcionarios y empleados desde sus casas. El 19 de marzo del 2020 se expidió el acuerdo 11.521, por el cual se prorrogó la suspensión de términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020, incluidas las mismas excepciones allí dispuestas, que recordemos son las relacionadas básicamente con acciones de tutela, habeas corpus y actuaciones de los jueces de control de garantías y algunas actuaciones de los jueces penales. El 22 de marzo, el Consejo expidió el acuerdo 11.526, por medio del cual otra vez se prorroga la suspensión de términos, esta vez desde el 4 hasta el 12 de abril del 2012. Se decretaron algunas excepciones o se exceptuaron de esas suspensión de términos las acciones de tutela, habeas corpus, funciones de control de garantías, otras actuaciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, y en los jueces de conocimiento en materia penal, las audiencias programadas con personas privadas de la libertad. Desde la expedición de ese acuerdo se exceptuaron del reparto de tutelas a los jueces de control de garantías y a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Con el acuerdo número 11.527 del 22 de marzo del 2020, el Consejo Superior de la Judicatura extendió o exceptuó de la suspensión de términos las actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de los decretos
legislativos por parte del presidente de la República. Es de anotar que también por medio del decreto legislativo número 469 del 23 de marzo de 2020, el presidente de la República autorizó a la Corte Constitucional a levantar las suspensiones de términos que habían sido decretadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Más adelante se encuentran los decretos, los acuerdos por medio de los cuales el Consejo Superior de la Judicatura también exceptuó de la suspensión de términos adoptada las actuaciones adelantadas por el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, con ocasión también del control inmediato de legalidad que deben adelantar sobre los actos administrativos de carácter general proferidos por las autoridades nacionales, territoriales, departamentales o municipales como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción. Por medio del decreto 11.532 del 11 de abril del 2020, el Consejo Superior prorrogó la suspensión de términos del 13 hasta el 26 de abril del 2020 y en esta oportunidad, además de las excepciones ya señaladas en precedencia, consagró otras que son aquellas relacionadas con actuaciones adelantadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Especial de Instrucción de la misma corporación, los procesos de adopción en aquellos casos en los que se hubiera admitido la demanda y las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar cuando en el lugar no haya comisarías de familia. Luego se prorrogó otra vez la suspensión de términos por el acuerdo 11.546 del 25 de abril del 2020, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo del 2020. En esta ocasión se incluyeron nuevas excepciones a la suspensión de términos, concretamente en materia penal, en lo relacionado con los procesos de ley 906 de 2004 que se encuentre para proferir sentencia o en los que se hubiera dictado fallo, los procesos de ley 600 de 2000 en los que se hubiera finalizado el periodo probatorio del juicio y en los procesos que estén próximos a prescribir la acción penal. Igualmente, en algunas actuaciones del juzgado de responsabilidad penal para adolescentes, en algunas actuaciones en materia civil expresamente reglamentadas en esa codificación, en materia de familia, en materia laboral y en materia disciplinaria. En lo que atañe a esta jurisdicción, en los procesos regidos por la Ley 734 de 2002 que se encuentren para fallo. Finalmente, por medio del acuerdo 11.549 del 7 de mayo del 2020, se prorrogaron otra vez la suspensión de términos desde el 11 hasta el 24 de mayo del 2020, con las mismas excepciones ya señaladas, más otras consagradas en dicho acuerdo, entre las que se encuentra en materia disciplinaria el levantamiento de términos en los procesos para dictar, que se encuentren para dictar sentencia y que se tramiten por las leyes 734 de 2002 y 1123 de 2007. Hay algunas actuaciones importantes, sobre todo en materia laboral, en procesos de extinción de civil, en procesos de familia, que tienen como característica principal la protección de todos aquellos procesos y casos en los cuales intervienen menores y personas catalogadas como adultos mayores. Ahora bien, en tratando de la revisión de esos acuerdos, se puede concluir lo siguiente, que esos acuerdos deben ser tenidos en cuenta tanto por los jueces, los magistrados, los empleados judiciales y los abogados como sujetos pasivos de la acción disciplinaria para el cumplimiento de sus funciones y deberes
por ejemplo, a través del trabajo en casa y la virtualidad, y por los magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias cuando adelanten las investigaciones objeto de su competencia. En una primera fase, del 16 de marzo al 12 de abril del 2020, se exceptuaron de manera general de la suspensión de términos las acciones de tutela, los habeas corpus, la función de control de garantías con personas privadas de la libertad o con solicitud de medida de aseguramiento o detención preventiva, algunas actuaciones de los jueces penales de conocimiento y de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Debe tenerse en cuenta que durante ese periodo hubo vacancia judicial durante Semana Santa. En la segunda fase, iniciada el 22 de marzo y que se ha extendido hasta la fecha, se exceptuó de la suspensión de términos las actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los tribunales contenciosos administrativos relacionadas con el control de legalidad de los decretos legislativos y los actos administrativos dictados al amparo de la emergencia sanitaria expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o la emergencia económica y social dispuesta por el Presidente de la República. Ya en una tercera fase, que empezó el 13 de abril y que se extiende hasta el 24 de mayo del 2020, sin perjuicio de los demás acuerdos que pueda expedir el Consejo Superior de la Judicatura durante estos días, que ya los anunció, para aquellos municipios exentos de la pandemia o que no tienen casos de COVID-19, se levantaron también la suspensión de términos en las actuaciones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Especial de Instrucción de esa corporación, los procesos de adopción, las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar y en algunas actuaciones del Juzgado de Responsabilidad Penal para Adolescentes en materia civil, laboral, de familia y disciplinaria. Los términos de esas o las fechas de esas fases deben ser tenidos en cuenta por parte de los jueces, magistrados, empleados y abogados, toda vez que con la expedición de esos acuerdos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales son de obligatorio cumplimiento conforme a lo previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se reglamentó no solo la forma como actualmente debemos cumplir con nuestros deberes con el trabajo desde la casa, sino también en qué casos no podemos o no podíamos proferir decisiones en cuáles ahora sí podemos, y se fijaron reglas incluso para el ejercicio de sus deberes por parte de los profesionales del derecho, como registrar su correo electrónico y recibir las notificaciones por ese medio. También deben ser analizadas por los magistrados de las salas disciplinarias al momento de adelantar las investigaciones a su cargo al amparo de las leyes 734 del 2002 y 1123 de 2007, en razón a que en esos periodos de suspensión deben ser objeto de pronunciamiento y análisis probatorio y no pueden ser computados para deducir responsabilidad. Ahora bien, en cuanto a los decretos legislativos 491 y 564 del 2020, expedidos por el Presidente de la República, tenemos que el 28 de marzo del 2020 se expidió el decreto legislativo 491, por el medio del cual, entre otras cosas, se decidió lo siguiente: ampliar los términos para resolver sobre las distintas modalidades de peticiones elevadas por los ciudadanos a 30 días, a excepción de las peticiones de documento e información, que se fijó en 20, y las de consulta, que se elevaron a 35 días, todas con la posibilidad de poder prorrogarlas hasta el doble. En todo caso, esta disposición, se señala en el decreto, no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales, encontrándose que es muy poco probable que exista el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución que no esté emparentado o relacionado
con la efectividad de otro derecho fundamental. Igualmente, se autorizó a todas las autoridades administrativas señaladas en ese decreto para suspender mediante acto administrativo los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Suspensión que afecta todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en meses y años, pudiéndose hacer esa suspensión de términos de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, previa evaluación y justificación de la situación concreta. Los términos, por expresa disposición de ese decreto, deben reanudarse a partir del día hábil siguiente de la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta suspensión de términos también se aplica para el pago de sentencias judiciales. No se aplica a las actuaciones administrativas o jurisdiccionales relativas a la efectividad o con la efectividad de derechos fundamentales. El comentario sigue siendo el mismo. Es poco probable que se encuentren actuaciones de esa naturaleza que no tengan relación con la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este punto debe notarse y tener en cuenta que las superintendencias, que también cumplen funciones administrativas y jurisdiccionales, han dictado resoluciones para suspender, regular o reglamentar el ejercicio de las acciones de su competencia por parte de los particulares, decretar la suspensión de términos en los procesos de su competencia, implementar el teletrabajo para sus funcionarios, los expedientes digitales, las denuncias en línea o las notificaciones por medios electrónicos. Igualmente, que la Procuraduría General de la Nación, en los procesos administrativos disciplinarios de su conocimiento, decretó la suspensión de términos y solo los habilitó para las investigaciones de esa índole que tengan que ver con actuaciones relacionadas con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. En ese decreto, es decir, en el decreto legislativo ya mencionado, también se autorizó a la Procuraduría General de la Nación para privilegiar en el trámite de las conciliaciones de su competencia los procedimientos no presenciales, de acuerdo a las instrucciones que imparta al efecto el Procurador General de la Nación. También se le facultó para suspender la radicación y o el trámite de solicitudes de convocatorias de conciliación en materia civil, familiar y de familia y comercial, así como de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa, adelantadas por los agentes del Ministerio Público. En estos casos, cuando se suspenda la posibilidad de radicación de esta clase de solicitudes, no corre el término de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios de control, respectivamente, hasta el momento en que se reanude la posibilidad de radicación o gestión de solicitudes. Igualmente se modificó por este decreto legislativo el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría, elevándolo a 5 meses. Presentada copia de la solicitud de conciliación ante la entidad convocada, los comités de conciliación cuentan con 30 días a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión. Estos términos son aplicables a las solicitudes de conciliación presentadas antes de la expedición de ese decreto y que aún no se encontraban en trámite. También se autorizó por el decreto legislativo la continuidad de manera virtual de los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de solución de conflictos por medios virtuales, entre ellos los de amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante.
Se reitera que el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 se extiende a 5 meses y que para el arbitraje el término para la duración del proceso del artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 se fijó en 8 meses. El término para solicitar la suspensión del proceso del artículo 11 de la misma codificación se amplió a 150 días. Los tribunales arbitrales no pueden suspender las actuaciones o los procesos a menos que no se puedan adelantar por medios electrónicos o virtuales y una de las partes lo proponga. En los procesos de insolvencia, durante la emergencia sanitaria, se suspende el plazo para llevar a cabo la negociación del artículo 544 de la Ley 1564 de 2012, que es básicamente la de la negociación del pago de las deudas. Normas son también aplicables a los trámites de esta índole iniciados con antelación a la expedición del susodicho decreto. En estos casos debe tenerse en cuenta que los términos deben reanudarse a partir del día hábil siguiente de la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la resolución número 385 del 12 de marzo del 2020, que se prolonga hasta el 30 de mayo de 2020. Ahora bien, el Gobierno Nacional también dictó el decreto legislativo 564 del 15 de abril del 2020. Por este decreto se decidió suspender los términos de caducidad y prescripción en materia judicial desde el 16 de marzo del 2020, cuando se expidió el acuerdo 11.518 por el Consejo Superior de la Judicatura, hasta cuando esta corporación disponga su reanudación. Se expone en la parte motiva que no existe o que no existía en el ordenamiento jurídico vigente una disposición legal que estableciera la suspensión de los términos decretadas por el Consejo Superior de la Judicatura conllevara la suspensión de los términos de prescripción y caducidad para garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios que no habían podido acceder a los despachos judiciales como consecuencia de la suspensión de términos y de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Se citaron como ejemplo de normas que regulan estos institutos jurídicos los artículos 25, 36 del Código Civil sobre la prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria, 488 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la prescripción de las acciones laborales, el 164 del Código de Procedimiento Administrativo para la caducidad de los medios de control de reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho, 1181 y 329 del Código del Comercio sobre prescripciones derivadas del contrato de seguros y las acciones emanadas del contrato de agencia comercial. Igualmente, se señala que los términos de prescripción de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la rama judicial o ante los tribunales arbitrales se encontraban suspendidos a partir del 16 de marzo del 2020. Se exceptuó de esta suspensión de términos de caducidad y prescripción todo lo relacionado con las actuaciones penales, indicándose que el Gobierno Nacional, en desarrollo de los decretos legislativos dictados al amparo de las excepciones, en este caso del estado de emergencia económica, no podía suprimir ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento. En este punto debe señalar esta magistrada que se abre la discusión de que si es posible predicar que ese acuerdo
ese decreto legislativo pueda aplicarse a las actuaciones de carácter disciplinario, es decir, a los términos de prescripción en los procesos adelantados bajo las leyes 1123 de 2007 y 734 del 2002. Igualmente deben tenerse en cuenta otros casos de connotación especial que fueron reglamentados durante esta pandemia o esta cuarentena, que son aquellos relacionados con la violencia intrafamiliar y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia. Recuérdese que en este punto las comisarías de familia pueden cumplir o cumplen determinadas funciones jurisdiccionales reglamentadas o relacionadas, inclusive funciones de policía judicial, con aquellos casos de violencia intrafamiliar, y que posteriormente, como se suspendieron las actuaciones en todos los procesos adelantados por los jueces de familia, cuando se reanudaron en algunos eventos los términos judiciales, uno de los que se incluyeron fueron precisamente las actuaciones que tienen que ver con la imposición de medidas de protección que también están a cargo de determinados jueces en aquellos sitios en los cuales no existen comisarías de familia. Igualmente están los procesos de adopción y controversia por las facultades otorgadas a los procuradores judiciales por medio del decreto legislativo 567 del 15 de abril del 2020, que dio lugar a pronunciamientos por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que el día de ayer, a través de una acción de tutela, ordenó a la Procuraduría General de la Nación la devolución de esos procesos al juzgado de familia, bajo el entendido de que en su concepto los procuradores judiciales de familia no pueden desarrollar actuaciones de carácter jurisdiccional. Finalmente, debe señalar esta magistrada que se deben tener en cuenta las actuaciones desplegadas por los jueces de control de garantías y los jueces de ejecución de penas al amparo del decreto legislativo 446 del 14 de abril del 2020, y que, como no están o no fueron suspendidas las actuaciones de investigación de la Fiscalía General de la Nación, incluidas fiscales y Policía Judicial, CTI y Policía Nacional, esta última cuando cumple labores investigativas, los jueces y nosotros debemos tener en cuenta como jurisdicción disciplinaria que, si bien ellos no estaban, no les regía una excepción de carácter legal sobre este tema, de todas formas no podían radicar o presentar los escritos de acusación, o debían hacerlos a las direcciones electrónicas que habían autorizado los complejos judiciales, por ejemplo el complejo judicial de Palo Quemado. Todo ello genera una serie de situaciones que deben ser tenidas en cuenta por los magistrados de las salas disciplinarias al momento de revisar no solamente las actuaciones disciplinarias en curso, sino aquellas que se lleguen a iniciar con posterioridad y que tengan que ver con hechos ocurridos durante este tiempo. Les agradezco a todos por escucharme, debiéndose resaltar que muchos de los decretos legislativos expedidos por el presidente de la República reglamentan o regulan actuaciones de las cuales los jueces, magistrados y demás funcionarios de la rama judicial tenemos en algún momento conocimiento o competencia. Muchas gracias. Magistrada Elka Venegas, muchas gracias a usted por su participación, y creo que voy a aprovechar la oportunidad para hacer algunas de las preguntas que han solicitado nuestros participantes a la transmisión. Una pregunta es: ¿pueden los comisarios de familia ser sujetos de investigación por la jurisdicción disciplinaria? Yo considero que sí, porque en algunas normas
se señala claramente que generalmente en la jurisdicción disciplinaria no hemos adelantado procesos disciplinarios contra los comisarios de familia, pero resulta que ellos sí tienen a cargo actuaciones de carácter jurisdiccional, es decir, que transitoriamente o de manera temporal ejercen algunas actuaciones de administración de justicia, y en esos casos, de acuerdo con la Constitución y la ley estatutaria de la administración de justicia, sí podrían ser sujetos disciplinaria por parte de los consejos seccionales de la judicatura. Gracias, doctora Elka. Otra pregunta. ¿Pueden ser sujetos de investigación por la jurisdicción disciplinaria los procuradores judiciales en familia con ocasión de las atribuciones de competencia que se les hizo para los procesos de adopción en el decreto legislativo 567 del 15 de abril de 2020? Considero que en realidad la competencia que se les atribuyó en materia jurisdiccional a los procuradores judiciales en familia fue muy corta. Es decir, yo estuve contando los días, escasamente son 10, 8 días. Es muy difícil que se presente una actuación o se haya podido desarrollar una actuación por parte de los procuradores judiciales de familia en esta materia, sobre todo porque ese acuerdo le imponía la obligación a los jueces de familia de remitir los procesos de adopción en los cuales no se hubiera admitido la demanda, remitirlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que éste a su vez lo remitiera a la Procuraduría General de la Nación. Fueron tan pocos días que es muy poco probable que surja un proceso disciplinario, pero en el evento de que llegare a surgir, considero que sí serían entonces sujetos de investigación disciplinaria por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, porque estarían ejerciendo funciones jurisdiccionales temporal o transitoriamente en esa clase de procesos. Una última pregunta, magistrada Elka. ¿En cuáles eventos sería aplicable la suspensión de términos de caducidad en los procesos de competencia de los magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias? Yo estuve revisando el tema y lo único que encontré fue la posibilidad de aplicar la suspensión de los términos de caducidad en aquellos casos de acoso laboral. Recordemos que en los casos de acoso laboral, las personas afectadas por esas conductas tienen la posibilidad de ejercer la acción de acoso laboral durante el término de 6 meses. En esos casos serían los únicos, porque del resto, las actuaciones de las salas disciplinarias en materia de Ley 734 y 1123 de 734 de 2002, y 1123 de 2007 se adelantan de oficio, ya sea por petición de formulación de queja, informe presentado por autoridad pública, compulsa de copias, y en esos eventos, en consecuencia, no existe, en mi concepto, un término de caducidad para dar inicio a la acción disciplinaria, solamente en aquellos casos, repito, de acoso laboral. Si la doctora me concede 2 minutos, yo quiero hablar de un tema que considero que es importante que se pronuncie la Corte Constitucional, y es de cara a la prescripción o la eventual prescripción de las acciones disciplinarias o la suspensión de la prescripción de las acciones disciplinarias adelantadas bajo la Ley 1123 de 2007 y 734 de 2002. Porque en los decretos expedidos por el presidente de la Judicatura no se hace ninguna relación a este punto. Muchas gracias a todos por su atención. Ha sido en realidad un honor y un placer compartir con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, apreciada doctora Elka Venegas, por su participación en este taller de capacitación en Derecho Disciplinario. Enseguida le quiero dar el paso al magistrado José Ariel Sepúlveda para que haga su presentación, y al finalizar haremos algunas preguntas de las recurrentes que hacen los participantes a esta actividad académica a través de la videoconferencia en línea. Doctor Ariel.
Buenas tardes, muchas gracias. Un cordial saludo a la doctora Mari Lucero, al doctor Omar Ernesto y a las demás personas de la Escuela Judicial que nos brindan la colaboración para efectos de poder transmitir algunos conocimientos en relación con el derecho disciplinario, y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por impulsar estos espacios académicos. Frente a lo que me corresponde abordar, el tema de principio y normas rectoras en la Ley 1952, iniciaré diciendo que, siguiendo a Robert Alexi, el punto decisivo de la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan algo para que éste sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, al ser los principios mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado y que su cumplimiento no solo dependerá de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas, resulta importante tener en cuenta lo siguiente. El código en relación con las posibilidades reales es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿En qué contexto se despide y se va a aplicar el Código General Disciplinario? El Código General Disciplinario se expide en un contexto en el que varios de los elementos de la Ley 734 de 2002 no tienen aplicación práctica. A manera de ejemplo, lo que se establece en el artículo 76 frente a las oficinas de control interno disciplinario y la obligatoriedad de que existan oficinas de control interno disciplinario como juez natural para investigar las faltas disciplinarias de los servidores de las entidades, ocurre que muchas entidades del orden nacional no cuentan con oficinas de control interno disciplinario. De otra parte, en relación con el procedimiento verbal, se advierte una escasa aplicación del procedimiento verbal, que a mi modo de ver sería la cuota inicial de este procedimiento único disciplinario que se establece en la Ley 1952. Y tenemos que la Ley 1437, la Ley 734 de 2002 establece en el artículo 175 y siguientes ese procedimiento verbal. De igual manera, para la jurisdicción disciplinaria aparece en los artículos 214 y 215. En segundo lugar, actualmente la práctica administrativa disciplinaria y la práctica jurisdiccional disciplinaria presentan enormes diferencias en aspectos estructurales. A manera de ejemplo, el número de procesos por operador disciplinario. Es decir, si tenemos como ejemplo que existen procuradurías delegadas en la Procuraduría General de la Nación que cuentan con un procurador delegado y un grupo de más o menos 20 colaboradores entre técnicos, administrativos, profesionales universitarios, profesionales especializados, abogados, asesores, y que en esas dependencias tienen a su cargo entre 1.000 y 1.500 procesos. En contraste, encontramos salas disciplinarias en todo el territorio nacional, en donde están 2 magistrados, 2 auxiliares judiciales y 3 personas en secretaría, que son un oficial mayor, un citador, un secretario, para atender aproximadamente 2.500 procesos. Y ese tema estructural, su abordaje realizado en el Código General Disciplinario contrasta con el que actualmente se presenta respecto del proyecto de reforma de la Ley 1437 de 2011, en el que, para justificar el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, con ocasión, entre otras cosas, de la modificación de las cuantías y el conocimiento por competencia de cuantías en cabeza del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos y de los juzgados administrativos, se utilizan a manera de ejemplo, entre otros, los siguientes datos: 1.103 procesos a cargo de despacho de consejero de Estado, 480 procesos a cargo de magistrado de tribunal administrativo en promedio y 443 procesos a cargo de un juez administrativo, sin perjuicio de mencionar la conformación actual de los despachos en cada uno de esos casos. En tercer lugar, tenemos que el Código General Disciplinario, al haberse impulsado protagónicamente por la Procuraduría General de la Nación, conlleva modificaciones de incidencia para el proceso administrativo disciplinario
que contrastan con la correlativa invisibilización de la jurisdicción disciplinaria y las escasas modificaciones relacionadas en lo que a ella concierne. A manera de ejemplo, en la ley 1952 son escasos los artículos que se modifican en la ley 1952 en contraste con lo que encontramos en la ley 734. A manera de ejemplo, tenemos lo relacionado con el artículo 244 frente a la competencia para proferir autos interlocutorios por parte del magistrado ponente, salvo en lo relacionado con la terminación del proceso. En segundo lugar está el artículo 251 que nos unifica, cosa que no hace la ley 734, los términos para efectos de adelantar la investigación disciplinaria. Uno es el término que hoy tenemos en la jurisdicción disciplinaria y otro es el término que se contabiliza para el caso, por ejemplo, de investigaciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, está la modificación artículo 253 en relación con la suspensión provisional del investigado y el 254 en relación con el adelantamiento del procedimiento disciplinario hasta antes del fallo. No son más las modificaciones sustanciales que encontramos en la ley 1952. En quinto lugar, encontramos la oralidad y escasa digitalización de expedientes. Es un hecho cierto que en el contexto de esta pandemia y las medidas adoptadas con ocasión de la misma, el derecho no puede mantenerse ajeno a los cambios y transformaciones tecnológicas. No obstante, en nuestro país se observa un déficit legislativo en esta materia y eso implica un claro rezago en lo tocante de una parte del Congreso de la República en la aplicación de las TIC, como lo hemos visto en los medios de comunicación, y por otro lado de la misma rama judicial. Y esa utilización de las TIC va a resultar esencial y trascendental para el trámite del proceso disciplinario, tal y como lo vimos en la sesión anterior en la presentación realizada por el magistrado Jorge Eliezer. Y ese rezago legislativo en la utilización de las TIC como herramientas para el adelantamiento del trámite administrativo disciplinario o el jurisdiccional disciplinario se observa en la ausencia de la incorporación de las TIC en el contenido de los principios y normas rectoras previstos en la ley 1952. Uno revisa los primeros 22 artículos de la ley 1952 y hay una ausencia total de las TIC. Esto sin perjuicio de mencionar que efectivamente podemos irnos por vía integración normativa o por el artículo 114 de la ley 1952 a la utilización de esos medios técnicos. Pero sin embargo, no deja de llamar la atención que aún en el mismo artículo 114, en relación con la utilización de los medios técnicos, allí se menciona que estos podrán ser utilizados dentro de las actuaciones disciplinarias y lo habla como un podrá, a diferencia de como lo hace el artículo 10 de la ley 906 de 2004, en donde se menciona que para desarrollar la actuación procesal penal con respeto a los derechos fundamentales de las personas que en ella intervienen y la necesidad de lograr la eficacia en el ejercicio de la justicia, serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales por un lado y la utilización de los medios técnicos pertinentes que lo viabilicen. Y en relación con las posibilidades jurídicas, he de mencionar que la ley 1952 presenta diferencias frente a la ley 734 de 2002, entre otras, y a manera de ejemplo señalo las siguientes. Hay una modificación de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, toda vez que surgen unas nuevas y desaparecen otras, al modificarse de una parte el contenido de las faltas gravísimas y de otra parte el contenido de los deberes y las prohibiciones. Asimismo, se da una modificación en las clases de sanciones, destacando la disminución de la inhabilidad general en el caso de las faltas disciplinarias gravísimas cometidas con culpa gravísima o en el caso de las faltas gravísimas cometidas con culpa grave. En tercer lugar, tenemos la consagración expresa del dolo y la culpa, sin desconocer que en la ley 734 de 2002 se establece
el parágrafo del artículo 44 que nos habla de la culpa gravísima y unos eventos en los cuales se entiende que la conducta ha sido realizada con culpa gravísima y de otra parte en relación con la culpa grave. En tercer lugar encontramos lo relacionado con la confesión, más allá de ser solo un atenuante, en la ley 1952 pasa a ser importante para la dosificación de la sanción al contemplarse una reducción de la sanción hasta en una tercera parte, sin establecer que esa se haga antes de la formulación de cargos, de igual manera se va a tener en cuenta también como un atenuante, como un criterio, sí, atenuante para la graduación de la sanción. En quinto lugar está lo relacionado con la víctima y el considerarse como sujeto procesal, recogiendo la ley 1952, lo que había venido avanzando la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esa materia, en el caso de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, o lo que establece la ley 1010 de 2006 en materia de acoso laboral, en cuyos casos se considera a la víctima como sujeto procesal. En relación con el procedimiento único disciplinario que se trae en la ley 1952, se reduce los tres tipos de procedimientos que encontramos en la ley 734, el procedimiento ordinario, el procedimiento verbal y el especial ante el Procurador General de la Nación. Todo se reduce a un procedimiento único disciplinario. Y finalmente encontramos unas modificaciones en relación con lo probatorio, porque se enlistan unos medios probatorios, se revive lo que la ley 200 de 1995 se conocía como la inspección disciplinaria y se establecen unas reglas expresas que desarrollan esos medios probatorios en el Código General Disciplinario. Ahora bien, en ese contexto de posibilidades reales por un lado y posibilidades jurídicas por el otro, vamos a mirar algunos principios en perspectiva con lo que teníamos o tenemos mejor en la ley 734 de 2002. Antes de ello, es importante señalar que el derecho disciplinario hace parte del derecho sancionatorio, donde confluyen, entre otros, el derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio, presentándose respecto de ellas unas diferencias en relación con los fines que se persiguen, como es el de garantizar la función pública. Esto es, que se orienta el derecho disciplinario a garantizar el cumplimiento de los fines institucionales y de contera los fines esenciales del Estado. Así las cosas, la Corte Constitucional ha considerado el derecho disciplinario en las siguientes palabras, frente a lo que pretende, y es asegurar la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. Frente a algunos principios que encontramos allá, principios y normas rectoras que encontramos allá en los primeros 22 artículos de la ley 1952, diremos brevemente que encontramos el poder disciplinario preferente. Y allí se precisa que tanto la Procuraduría General de la Nación como las personerías municipales y distritales tendrán poder disciplinario preferente, ampliando de esa manera lo que se establece en el artículo 277, numeral sexto, de la Constitución Nacional, donde entrega ese ejercicio de poder preferente al Procurador General de la Nación. Y lo anterior lo hace en sintonía con lo establecido en el artículo 130, en la ley 136 de 1994, donde se le da al personero un poder sobre los servidores públicos del orden municipal y también el ejercicio preferente de la función disciplinaria frente a los servidores municipales. En relación con el principio de legalidad, es importante señalar que se agrega en el artículo 4 del Código General Disciplinario que la preexistencia de la norma para la investigación y sanción disciplinaria también se predica frente a las normas complementarias, toda vez dada la naturaleza de los tipos disciplinarios. Y en un inciso segundo se indica que la labor de adecuación típica se someterá a la aplicación de los principios de especialidad y subsidiariedad.
Y estos principios van a resultar de especial importancia en el momento de la adecuación típica disciplinaria, toda vez que, como lo veremos a continuación, para efectos, por ejemplo, de mirar cuáles son los elementos normativos que nos entrega el Código General Disciplinario para a partir de allí entrar a hacer esa adecuación típica disciplinaria, encontramos que en el caso de las faltas gravísimas arrancamos con el artículo 26 que nos habla de la falta disciplinaria, pasamos al artículo 46 que nos habla de las clases de faltas y nos ubicamos en los artículos 52 al 64 en primer lugar, en donde se van a encontrar distintos tipos de faltas. Allí vamos a encontrar clasificadas unas faltas de acuerdo a aquellas que afecten la contratación estatal o la función pública o la hacienda pública, etcétera, etcétera. Y si agotando ese catálogo establecido en el artículo 52 al 64 de la ley 1952, no encontramos que la conducta que se está investigando se adecúa dentro de esas posibilidades de los supuestos de hecho de esos artículos, nos ubicaremos entonces en el artículo 65, que nos va a establecer unas conductas que están establecidas como faltas que coinciden con descripciones típicas de la ley penal. Y allí hemos de señalar que entonces solo podremos acudir a ese artículo 65 de manera residual después de que hayamos hecho todo el recorrido del artículo 52 al 64 por virtud del principio de especialidad. Y en relación con las faltas graves, el recorrido es similar, arrancando por el artículo 26, pasando a los artículos 37, 38 y 39, que nos habla de los deberes, derechos, prohibiciones. Pasamos al 46 y nos ubicamos en los criterios para determinar si una falta es grave o leve, teniendo en cuenta los artículos 67 y 47 de la ley 1952. Y aquí quiero señalar que es importante hacer alusión a lo que señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-393 de 2019 al analizar constitucionalmente el artículo 62, numeral 10 del Código General Disciplinario en relación con una conducta que está prevista o estaba prevista, prevista en la ley 1952 como falta gravísima y contiene dentro de su contenido la expresión hechos de corrupción. Se presenta la demanda por considerar que tal expresión quebrantaba el principio de tipicidad debido a la presunta imposibilidad de identificar un concepto unívoco de corrupción a partir de diversas normas en las que el legislador se refiere a comportamientos o actos así considerados. Es claro y es notorio que esta falta es trascendental dados los hechos de corrupción de los cuales nos enteran los medios de comunicación y dado lo que se mencionaba hace algunos meses, en donde a Colombia se le ubica en el primer lugar de los países del listado de países con mayor corrupción. Así las cosas, se sostiene por la Corte Constitucional que en ese caso existían unos elementos a partir de los cuales se podía llenar de contenido ese concepto de hechos de corrupción, partiendo de lo que se establece en la ley 1474 de 2011 e igualmente lo que se establece en instrumentos internacionales aprobados por el Estado colombiano, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, a partir de las cuales para la Corte se establecen inequívocamente prohibiciones y sanciones relacionadas con conductas de corrupción. Y de igual manera dejo para el auditorio, para efectos de que puedan consultar la sentencia C-536 de 2019, en donde se hace un análisis de constitucionalidad al numeral segundo del artículo 55 de la ley 1952 de 2019. En relación con otro principio, y es el de ilicitud sustancial, este
principio sufre una modificación en el artículo 9 del Código General Disciplinario en relación con lo que nos establecía nos establece el artículo 4 de la Ley 734 de 2002, al señalarse allí o corregirse que no es la falta la que es antijurídica, sino es la conducta del sujeto disciplinable la que será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. Y eso se hace para superar algunas tesis que sostenían en materia disciplinaria que, acreditándose la adecuación típica de una conducta que se estuviera investigando, inmediatamente se daba por acreditada esa ilicitud sustancial. De manera que en esta ley 1952 se entenderá que se acredita el requisito de la ilicitud sustancial cuando se afecte con la conducta investigada y adecuada típicamente de manera disciplinaria, se afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. Y allí nos va a remitir, obviamente, al manual de funciones, al artículo 19 de la Ley 909 de 2004, asimismo a algunos artículos de la Constitución Nacional y en especial al artículo 209, que nos establece 7 principios funcionales, sin perjuicio de que en un momento dado, si estamos hablando en materia de faltas en relación con la hacienda pública o con la contratación estatal, acudamos a los principios que allí también se enlistan en el caso de la contratación estatal en la Ley 80 de 1993 y en el caso de la hacienda pública en el decreto 111 de 1996. Y finalmente, quisiera referirme rápidamente a lo que tiene que ver con el principio de favorabilidad, por considerar que este va a resultar de vital importancia, toda vez que, como lo mencionaba en la introducción, van a existir unas faltas que hoy, en la ley, bajo la vigencia de la Ley 734 de 2002, se consideran faltas gravísimas, pero que no van a continuar como faltas gravísimas esos hechos a la luz de la Ley 1952 y de igual manera otras situaciones. En el caso de lo que nos establece el artículo 48, numeral segundo, en relación con no brindar información a miembros del Congreso para efectos de que ellos cumplan con sus funciones, esto está consagrado como una falta disciplinaria gravísima en la Ley 734 de 2002 y desaparece en la Ley 1952, de tal manera que por virtud del principio de favorabilidad, si una persona ha sido investigada y sancionada por esa conducta, podrá pedir que se aplique ese principio de favorabilidad para efectos de que se revise su caso en concreto. Y de igual manera vamos a tener que igual situación se va a presentar en relación con el abandono del cargo, en donde allí vamos a encontrar que ya no se requieren solamente 3 días para efectos de que se tipifique esa conducta, sino que va a materializarse la conducta cuando se han superado los 5 días. Y de igual manera vamos a encontrar que, como lo dijimos en el caso de la confesión además de ser un atenuante de la sanción, y a diferencia de lo que establece la Ley 734 de 2002, que nos dice que la confesión en todo caso debe ser antes de la formulación de cargos, en el caso de la Ley 1952 no nos establece ese límite para efectos de considerarlo al momento de la disminución de la sanción, siempre y cuando esa confesión sea determinante y obviamente cumpla con los requisitos que se van a establecer en relación con ese medio probatorio en la Ley 1952. Asimismo, encontramos algunos casos en los cuales ya tampoco se considera falta gravísima el actuar u omitir a pesar de la existencia de causal de impedimento. Eso que aparece allá en el artículo 48, numeral 17 de la Ley 734 de 2002, deja de ser falta en el caso de los impedimentos
para la ley 1952, y de igual manera lo que se establece en el inciso segundo de esa norma, que es nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación a sabiendas de que en ella concurre causal de impedimento. Asimismo, van a haber algunas faltas disciplinarias gravísimas que pasan a ser ahora incumplimiento de deberes, y por esa vía claramente va a conllevar a la necesidad de acudir al principio de favorabilidad para efectos de que se revise esa situación. Y finalmente tenemos lo relacionado con aquellas faltas gravísimas con culpa gravísima que la ley 734 de 2002 establecen como sanción la inhabilidad general de 10 a 20 años, y en el caso de la ley 1952 vamos a ver que esas faltas gravísimas con culpa gravísima, la inhabilidad general va a estar de 10 a 20 años. De tal manera que este es uno de los elementos neurálgicos con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 1952, que tendrá que revisarse, vuelvo y repito, a la luz de esas circunstancias jurídicas, de esas circunstancias prácticas, reales, para efectos de materializar esos principios. Y allí, obviamente, van a tener un papel protagónico tanto los sujetos procesales, específicamente los investigados, pero además los apoderados de esos investigados en materia disciplinaria. Y finalmente, solamente lo dejo para el auditorio en relación con la ausencia del principio de aplicación inmediata, como se conocía en la ley 200 de 1995, o efecto general inmediato de las normas procesales en la ley 734 de 2002, y la situación de la ausencia de ese principio en relación con los empleados judiciales que pasan a ser de competencia de las salas jurisdiccionales disciplinarias, y por esa vía aquellos procesos que se resolvían o bien por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de poder preferente, o por las oficinas, o por los superiores inmediatos de esos empleados judiciales, pasan ahora a resolverse esos procesos disciplinarios a través de verdaderas sentencias judiciales. Y en ese contexto, ¿qué sucede con aquellos procesos que están en trámite? Era todo lo que tenía para hablar en relación con los principios, y un llamado y una exhortación para efectos de que podamos revisar todos y cada uno de esos principios y contrastarlos con la realidad en materia disciplinaria, administrativa disciplinaria, jurisdiccional disciplinaria. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado José Ariel Sepúlveda. Quiero aprovechar para hacerle dos preguntas que nos han hecho a través del chat. Una es si resulta posible que los procuradores provinciales ordenen a los personeros municipales que ejerza poder preferente en los procesos disciplinarios contra servidores del orden municipal. Sí, esa es una pregunta que llama la atención en el siguiente contexto. El ejercicio de poder preferente es la posibilidad o la facultad que se le da tanto a la Procuraduría General de la Nación como a las personerías municipales o distritales para desplazar al juez natural disciplinario. Y bajo ese entendido dependerá de la misma personería si decide o no hacer uso de ese ejercicio de poder preferente. Llama la atención porque en ocasiones sucede que las procuradurías provinciales terminan diciéndole al personero de categoría sexta, que tiene que cumplir con más o menos 1.300 funciones en materia de derechos humanos, de control de todo orden, que conozcan de manera preferente frente a investigaciones respecto de servidores del orden municipal, y le quitan o le privan
de la posibilidad de que sea el personero municipal el que decida si hace o no ejercicio de poder preferente, y adicionalmente, pues si la Procuraduría General de la Nación deseare hacer uso del ejercicio de poder preferente, pues deberá realizar el trámite previsto al interior de la Procuraduría General de la Nación para efectos de que ella despliegue esa facultad prevista en el artículo 277, numeral 6 de la Constitución. La siguiente pregunta, doctor Sepúlveda. En la ley 1952 de 2019, al momento de evaluar la queja o el informe del servidor público o la indagación previa, ¿resulta posible proferir auto de citación a audiencia y formulación de cargos sin que se adelante investigación disciplinaria? Sí, la pregunta es fundamental en punto de lo que tiene que ver con el debido proceso. Hoy día, a la luz de la ley 734 de 2012, en el artículo 175, tanto en relación con los 3 incisos originales de ese artículo como el introducido con la ley 1474 de 2011, se establecen unas posibilidades de saltar desde la evaluación de queja o desde la evaluación de la indagación preliminar o al momento de la investigación disciplinaria, saltar del procedimiento ordinario al procedimiento verbal, exigencia que está siempre y cuando se reúnan los supuestos de hecho establecidos en el artículo 175, que se presente confesión, que haya flagrancia, que se trate de una falta leve, o aquellas posibilidades de los 25 numerales enlistados en el artículo 175. Pero, ¿qué sucede con la ley 1952? Como ya lo mencionamos, mutamos de un procedimiento verbal, cambiamos un procedimiento ordinario, también el procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación, y lo condensamos en un procedimiento disciplinario único. Y ese procedimiento disciplinario único nos establece que habrá indagación previa siempre y cuando exista duda frente a la individualización e identificación del presunto responsable. Si no existe duda frente a ello, pues se adelantará la investigación disciplinaria. Y en todo caso debemos adelantar la investigación disciplinaria porque hacia el final de la misma se establece que habrá un momento para que se presenten alegatos precalificatorios, precalificatorios que serán presentados por los sujetos procesales. Hablamos del investigado, del apoderado del investigado y de la víctima en el caso de violaciones graves a los derechos humanos, infracciones al VIH o en el caso de acoso laboral. De tal manera que en respeto del principio de debido proceso no resulta dable que se suprima la investigación disciplinaria a la luz de la ley 1952, como si podríamos hacerlo para aplicar el procedimiento verbal en la ley 734 de 2002, siempre y cuando se cumplan los requisitos o estén acreditados los requisitos para la formulación de cargos. Esto es que exista la acreditación objetiva de la falta y pruebas que vinculen al investigado con la comisión de esa falta. Muchas gracias, doctor José Ariel Sepúlveda. Y quiero darle un espacio a la doctora Elka Venegas, que me pidió para hablar algo también muy importante acerca del derecho disciplinario sobre jueces de paz en tiempos de pandemia. Tiene la palabra, doctora Venegas. Gracias, doctora Mary Lucero. No solamente quería señalar en lo relacionado con los jueces de paz que ni en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura ni en los decretos legislativos del presidente de la República se hace alusión a los jueces de paz. Pues bien, teniendo en cuenta que las actuaciones adelantadas por los jueces de paz requieren de la presencia del convocante y de los convocados, esta magistrada considera que no es posible el adelantamiento de los asuntos de su conocimiento por las medidas adoptadas relacionadas con el aislamiento preventivo obligatorio. Igualmente, debo señalar que una de las conclusiones a las que debemos llegar es que con la declaratoria del estado de emergencia económico, social y ecológico se han expedido por el Gobierno Nacional una serie de decretos legislativos
que si bien hoy están siendo estudiados por la Corte Constitucional en aplicación del artículo 215 de la Constitución, que es la autoridad que tendrá la última palabra en esta materia, esos decretos ameritan o demandan de todos nosotros un análisis para determinar cómo o cuándo son aplicables a los asuntos de nuestra competencia, y que igual sucede con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y demás actos administrativos que expidan las autoridades nacionales o del orden departamental o municipal. Estos temas han sido muchos los temas que han sido objeto de reglamentación, como la extradición. Se han ya expedido 2 decretos legislativos que regulan los términos de extradición de los trámites que se adelantan ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los contratos de arrendamiento, los aportes a seguridad social, la vinculación o desvinculación de empleados, el otorgamiento de vacaciones, el retiro de cesantías, conciliaciones, procesos de insolvencia económica, etc. Toda esta nueva reglamentación tiene que ser objeto de estudio por nosotros al momento de tomar las decisiones que se demandan en los procesos que tenemos a cargo. Muchas gracias, es todo, muy amables. Muchas gracias, doctora María Lucero, por haberme dado estos otros minutos. A usted, doctora Elka Venegas, a usted también, doctor José Ariel Sepúlveda, muchísimas gracias por sus oportunas y muy claras disertaciones acerca del derecho disciplinario. Quiero informarles además que en pantalla aparecen los códigos QR para registrar la asistencia y también a través del cual pueden evaluar la actividad académica. Informarles a la vez que se han conectado alrededor de 1.140 personas a esta actividad académica y una invitación para nuestro próximo taller de Derecho Disciplinario, que tratará el tema de la teoría del bien jurídico y el principio de culpabilidad en las actuaciones disciplinarias, el cual se realizará a través de esta misma plataforma a las 3 p.m. el próximo jueves. Muchas gracias nuevamente a todos, a todo el equipo de la Escuela Judicial también. Muchas gracias y a todos los participantes. Hasta una nueva oportunidad. Feliz tarde.